Y particularmente esa expresión yugo desigual está en el pasaje que leímos de Segunda a los Corintios, capítulo 6 del 14 en adelante, particularmente cuando Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. La metáfora yugo desigual tiene particularmente referencia en la ley de Moisés. Es decir, cuando se expresa que no se debe poner a arar la tierra juntos a un buey y a un asno. Eso es un yugo desigual. El buey y el asno no concordarían en el arado de la tierra, no sería correcto. Además, también en esta metáfora se puede incluir que no se debe unir animales de diferentes especies cuando están en celo. Eso es yugo desigual. Es decir, eso se expresa en la ley, ¿no? No puedes unir animales si están en celo de distintas especies. No los debes unir. Ahora, yo sé que ustedes tienen conocimiento de esto, pero ¿acaso es posible que una especie con otra especie se unan cuando están en celos? Sí, por supuesto que es posible, pero no es correcto. Eso muestra exactamente un yugo desigual. Entonces, esa es la metáfora que se expresa aquí con Pablo. No os unáis en yugo desigual. Ahora bien, sé que muy probablemente alguno esté pensando o haya aprendido que yugo desigual es casarse un hermano cristiano con una mujer no cristiana o una hermana cristiana con un hombre no cristiano. Probablemente haya escuchado esa explicación, pero quiero decirles lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo está pensando en el matrimonio, cuando está pensando en el matrimonio de los hermanos, no necesariamente está pensando en yugo desigual. Y cuando está escribiendo aquí yugo desigual, no obligatoriamente está pensando en el matrimonio. Eso quiero dejarlo ya en claro porque surgen preguntas. Si yo expongo y digo inmediatamente que Pablo está diciendo que esto se refiere al matrimonio y que por eso los jóvenes deben casarse cristianos con cristianos, por ejemplo, si yo expongo así, inmediatamente van a surgir experiencias de otros hermanos. Por ejemplo, van a surgir hermanos que me dirán, pero pastor, yo me casé con una mujer que no era cristiana y ahora es una gran cristiana. O me van a decir algunas hermanas, yo me casé con un hombre no cristiano y ahora es un buen cristiano. Y algunos, para responder a ese argumento o a esa experiencia, van a decir, sí, pero esa es una excepción, por ejemplo. Y entonces otros se quedarán con dudas, como diciendo, ¿y entonces qué hago? Bueno, quiero que descartemos entonces, primero, la idea primera de Pablo no es el matrimonio. Esa es la idea primera, ¿ok? Quiero que quede claro en este pasaje. Entonces, la
vamos a pedir que cierren un micrófono por ahí. Listo, pastor. Disculpe, ¿eh? ¿Podría repetir eso último? Hermano, está silenciado. Ya está. Bueno, que quede claro entonces que Pablo primeramente no se está refiriendo al matrimonio, o por lo menos no en primer lugar. Para que no reduzcamos la idea, no se unan en yugo desigual al matrimonio. No hay que reducir a eso la idea. Para empezar. Ok, continuamos entonces. ¿Qué entonces está diciendo Pablo? Bueno, analicemos la metáfora brevemente. Si la metáfora está tomada de la ley o de los judíos, que no aren la tierra el buey y el asno juntos, porque no concuerdan, o que cuando los animales estén en celos, no se junten con diferentes especies, entonces, eso ya en sí mismo está estableciendo una regla de vida, un mandamiento de vida, un principio de vida para muchos aspectos, pero especialmente y particularmente está separando. Repito la palabra, separando. ¿Ok? No es que el buey en sí mismo sea malo o que el asno sea malo, no. Pero el asno que viva como asno y el buey que viva como buey. Esa es la idea. Lo repito entonces. En la metáfora de que si dos animales están en celo, que no se unan con especies diferentes. Es decir, que la especie viva en su especie. Nada más. No es que las otras especies sean malas, no. Sino que la especie mantenga su especie. Punto. Entonces, ¿qué sucede en este punto cuando el apóstol Pablo dice no se unan en yugo desigual? Vamos a analizar entonces. Vamos a analizar este asunto de no se unan en yugo desigual. Bien. Pablo, en este pasaje, dice, con los incrédulos. Eso es lo primero que dice. No se unan en yugo desigual con los incrédulos y agrega 3 preguntas en el versículo 14, que son retóricas, por supuesto, porque se responden en sí mismas, se responden. Dice, ¿qué comunión tienen o qué tienen en común? La justicia y la maldad, o la justicia y la injusticia, ¿qué tienen en común? ¿O qué tienen en común la luz con las tinieblas? Esas 2 preguntas ya se agregan en el versículo 14. Entonces, ¿en qué contexto se está dando este asunto? ¿O qué está diciendo este asunto? Bueno, está diciendo, no formen ningún pacto con los incrédulos que violan las obligaciones del pacto que el cristiano tiene con Dios. Ese es el asunto. No formen un pacto con incrédulos que violan las obligaciones que el cristiano tiene con Dios. Eso es lo primero. ¿Y quiénes eran estos incrédulos a los que el apóstol Pablo está haciendo referencia, con el que no había que formar un pacto? Bueno, estos incrédulos eran los que extraviaban a los cristianos. ¿Quiénes eran? Los paganos que invitaban a los corintios a comer con ellos
en los templos donde se adoraban a los ídolos. Okay. Eran los paganos que invitaban a los corintios a comer con ellos en los templos donde se adoraban a los ídolos. Porque, ¿cómo funciona esto? Pablo, en sus cartas, explica y hace la comparación. Y la comparación es el comer de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Cuando tú comes de la mesa del Señor, participas del Señor. Por esto se dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por ustedes es derramado. Hagan esto en memoria de mí. Aunque sabemos que cuando comes el pan y cuando tomas el vino, no comes a Cristo literalmente, ni tomas a Cristo literalmente, pero no significa que al participar de esos sacramentos no participes del Señor. Porque en esencia sí participas del Señor. No en el sentido canibalista o en el sentido de lo vampiresco. No, no. Sino en un sentido espiritual estricto, tú participas del Señor, participas del pacto, participas del sacrificio, participas de las promesas del Señor. Entonces, sucede lo mismo que si vas, en el caso de los corintios, a participar de la mesa de los ídolos. Cuando participaban de la mesa de los ídolos, participaban también de los ídolos. Participaban de las tinieblas en ese sentido. Entonces, esa conducta afrenta al Señor. Va en contra del Señor. Entonces, los incrédulos de los que habla Pablo son paganos que no sirven al Señor. Son aquellos a quienes Satanás cegó su entendimiento. Lo que Pablo dice en Corintios también. Cegó el entendimiento. Entonces, son personas que abiertamente están rebelados en contra de la justicia del Señor. Y de ahí entonces es que Pablo hace entonces las preguntas retóricas. ¿Y qué comunión tiene la justicia con la maldad o con la injusticia? ¿Cuál es el punto de comunión? Bueno, explico. El apóstol Pablo, ahí en Corintios, en el 5:21, dice lo siguiente: al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, usted, si es hijo de Dios, usted ya está justificado. Ya recibió la justicia de Dios. Para usted ya no hay condenación. Para los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, usted ya está justificado. Y entonces, precisamente por esto, usted tiene la tarea de desenmascarar el engaño de las tinieblas. Por eso usted tiene la tarea de distinguir lo santo de lo inmundo. Pablo dice en Efesios, o a los Efesios, les dice que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Entonces, con esto ya podemos ir viendo qué significa exactamente esto de
de no unirse en yugo desigual. En principio, unirse en yugo desigual es volverse cómplices. Yo sé que ustedes entienden bien el concepto de cómplice. Cuando encubres el pecado o cuando encubres la maldad junto a alguien o con alguien más. ¿Lo entiendes? Yo sé que sí. Entonces, unirse en yugo desigual es hacerte partícipe de las tinieblas, hacerte participante de las tinieblas. Que quede claro entonces. Y aquí, bueno, más adelante lo veremos. Vamos a distinguir brevemente, como lo decía Gandhi, al pecador y al pecado, ¿no? Mira, entonces, resulta que tú como justificado en Cristo, ahora amas la justicia y aborreces la impiedad. Mira lo que dice Hebreos. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. ¿De quién habla Hebreos? Hebreos 1:9. De Jesús. Jesús, el ungido de Dios. Y nosotros, hermanos, aquí viene el punto crucial. Antes, usted se llamaba Juan, se llamaba Pedro, se llamaba Esteban, se llamaba Alejandro, se llamaba Enrique. Pero ahora, Pedro, Alejandro, Enrique, Esteban han ido desapareciendo. Han ido desapareciendo y ahora Cristo está siendo formado en ellos. Cristo está empezando a mostrarse en ellos. Y créanme, hermanos, Cristo odia la maldad. Cristo odia la iniquidad y ama la verdad, ama la justicia. ¿Ya? Entonces, tomen, de verdad, tomen muy en cuenta esto. Ok, hago un paréntesis. Alguien dijo que se oye muy, muy bajito. Quiero preguntar eso, por favor, nuevamente. Sí, bueno. Yo lo escucho bien, hermano. Ok, Se entonces escucha bien, lo que pasa es que lo tienen como en modo teléfono, llamada telefónica. Ahorita ya me pongo en contacto con ella por WhatsApp. Claro que sí, muchas Continúe. gracias, muy amable. Gracias. Entonces, mira, joven, señorita, usted yo sé que es hermoso y hermosa, perfecto, pero Cristo quiere vivir en usted y quiere formarse en usted, de tal manera que usted desaparezca y Cristo aparezca en usted. Usted sabe que Pablo ha dicho o ha hablado así, y muchos otros han hablado así. Hasta que Cristo sea formado en mí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Hermanos, ese es el punto. Nosotros no nos conformaremos, no. Nunca nos conformaremos. Pablo no se conformó y dijo, todavía no lo he alcanzado, pero estoy en esa meta. Y eso es exactamente lo que usted tiene que hacer. Entonces, esto es odiar la maldad. Escuche lo que dice el Salmo de Cristo. Tú amas la justicia, dice el Salmos 45 de Cristo, dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Ese es Cristo. Entonces, hermanos, la justicia es la regla del reino de Jesús.
Si tú te preguntas, ¿será que hay un corazón en el reino de Cristo, alguna regla en el reino de Cristo que sea como el corazón central del reino? Sí, la justicia. La justicia es esa regla del reino de Cristo. Y, hermanos, entonces, ¿y el reino de las tinieblas también tiene entonces un corazón o una característica principal? Sí, la injusticia o la maldad. Ese es el corazón del reino de las tinieblas. Ahora, si usted encubre y se vuelve partícipe de la maldad, entonces usted está participando del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y la pregunta de Pablo es, ¿y qué comunión tiene el reino de Satanás con el reino de Cristo? ¿Y qué comunión tiene la maldad con la justicia? ¿Cuál es la comunión? Te comento. Yo sé que la mayoría de ustedes son de la generación Z. Su servidor todavía es de los millennials. ¿Ok? Los millennials empezaron después de los 82 para adelante. ¿Sí? Y la mayoría de ustedes, si no es que todos, son de la generación Z. Ya empezaron del 2000 para adelante. Y resulta que ustedes conocen muy bien el manejo de la tecnología y de las redes sociales. De hecho, casi con los ojos cerrados pueden ustedes entrar a sus redes sociales. Hablándole a esa Siri o hablándole a la, ¿cómo se llama la otra? La otra voz y todas esas cosas. Y resulta que no desconocen todo esto, pero tampoco desconocen la maldad. Les comento un caso nada más. Me enteré de un caso de primera mano en una iglesia presbiteriana. No lo vayan a decir. Es solo entre nosotros. Entonces, una iglesia presbiteriana. La sociedad de jóvenes. Sociedad de jóvenes. Bueno, era la sociedad juvenil, pero estaba mezclado entre jóvenes un poquito más grandes y un poquito menos grandes, un poco adolescentes. Estaban mezclados. Resulta que crearon un grupo de WhatsApp. ¿Qué nombre le pusieron? Posiblemente algo así como Ebenezer. Bueno, no creo. Yo pienso que le pusieron un nombre así como muy cristiano, fíjense, ese grupo de WhatsApp. ¿Y para qué creen que lo estaban usando? El grupo de WhatsApp. No piensen que estaban compartiendo textos bíblicos. No piensen que estaban compartiendo oración matutina. No. Estaban compartiendo fechas para cuándo y dónde se iban a ver para beber alcohol y para emborracharse. Pero además estaban compartiendo imágenes y videos pornográficos. Y tú dices, ¿a poco, pastor? No me diga, pastor. No, sí. Porque la maldad está presente en el mundo y no está lejos de la gente. De hecho, la maldad empieza en el corazón de la gente. Eso es yugo desigual exactamente, hermano. Eso es yugo desigual. Eso es querer reconciliar la justicia con la injusticia. Eso es querer decirle a Cristo, oye, Cristo, ¿por qué no te pones de acuerdo con Satanás? Pónganse de acuerdo y los dos convivan, por favor. Y quiero que estén un rato con Cristo el domingo y quiero estar un rato con el mal el lunes. ¿Sí? Eso es el yugo desigual. Imagínate, y perdóname, no es morbo, no lo es, pero sí tengo que decírtelo gráficamente. Que un buey se ayunte con un asno.
¿Ok? Sí, son diferentes especies. Y eso es exactamente lo que no tiene que hacerse. Ah, pero para esto, tú ya estarás diciendo, ok, pastor, mira, yo soy muy inteligente, podrías estar pensando, yo soy muy inteligente, pastor, y mira, para saber entonces ahora, entiendo lo del buey y el asno, pero ¿y qué sucede conmigo? ¿Cómo voy a saber si me estoy uniendo o no en yugo desigual? Ah, bueno, para eso tú tienes que saber quién eres. ¿Sabes? Este es uno de los problemas cruciales en la iglesia en general. No voy a acusar a la juventud. Amo a la juventud. Yo quisiera siempre ser joven. No, pero este es uno de los problemas, la carencia de identidad. ¿Sabes? El no saber quién soy en realidad. Ese es el problema. Es el problema principal, general en este tema. El no saber quién eres con exactitud. Y no me refiero a saberlo como información. Me refiero al saberlo como convicción, como estilo de vida, como confesión. Saberlo como característica innata, arraigada, incrustada en lo profundo de las raíces de nuestra existencia. A ese saber me refiero. La carencia de identidad. Ese es el problema. Pero antes, yo no sé hasta dónde me vaya a dar tiempo, pero vamos a continuar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ese es el problema, hermanos. Ese es el punto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira, aquí viene el asunto. Y hablamos de comunión y de luz. Comunión y luz. Primero, la iglesia es definida en la escritura como la luz del mundo. ¿Te acuerdas de Jesús? Ustedes son la luz del mundo. Pablo, andad como hijos de luz. Juan, el que está en luz tiene comunión con él. Y así sucesivamente. La iglesia es definida como luz, o sea, tú eres luz. Oye, hermano y hermana, de verdad, yo quiero decirte en el nombre de Cristo, no anheles las tinieblas en tu vida si ya eres luz. No hay ninguna comunión, te lo aseguro. Te aseguro que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no las hay. Son dos cosas distintas. Son diferentes. Deja que las tinieblas sean tinieblas. Deja que la luz sea luz. Las cosas son lo que son. Ese es el punto. No te empeñes en querer decir, es que yo quiero obligatoriamente que la luz y las tinieblas se fundan. Yo quisiera que todo sea como el yin yang y que todo se funda. No se puede. Las cosas son lo que son. Entonces, en vez de procurar mezclarte con las obras infructuosas de las tinieblas, procura cada día que tu luz alumbre más. Esa es la idea. Procura cada día que la luz que en ti brilla no se apague, sino que alumbre más y más cada día. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Por esto, dice el apóstol que no hay comunión entre luz y tinieblas. El Señor Jesús dice
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo que te espera como hijo de Dios, luz. Esa luz verdadera que alumbra al mundo, a todos los seres humanos, venía a este mundo. Eso dice Juan. Entonces, comunión y luz van juntos, hermanos. Van juntos. La comunión y la luz no se separan. No se separan, hermanos. Están juntos. Por eso, donde hay luz, yo puedo asegurarles con toda confianza que hay amor. Y puedo asegurarles con toda confianza que hay paz. Y les puedo asegurar que hay armonía. Puedo asegurarles que hay una estrecha relación. Pero donde hay tinieblas, ahí sí. Les puedo asegurar que puede haber odio, rencor, pleitos, celos, envidia, disensiones. Porque esas son obras de las tinieblas, obras de Satanás, obras del mal. Entonces, eso no se lleva con la luz, de ninguna manera. Por esto, hermanos, la oscuridad espiritual no tiene luz. Y acuérdate lo que dice Juan: cualquiera que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en la ceguera espiritual. Oye lo que dice Juan: el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. No sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Oye lo que dice Juan: el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Es evidente, entonces, es evidente. Ahora, entonces, es que los primeros términos, es decir, la luz, la comunión, son de Cristo. Y las tinieblas y la ceguera son de Satanás. Y hay que tomarlo en cuenta. Pero toma en serio también, acuérdate que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar a la gente. No es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, dice Pablo en el capítulo 11 de 2 Corintios. Ciega la mente de los incrédulos. Esto tómalo en cuenta. Por esto, si quieres tú tener conocimiento espiritual, es por medio de Cristo, nada más. Solo a través de Cristo se puede tener este conocimiento espiritual. Y, hermanos, ya para empezar a aterrizar, porque el tema podría dar mucho todavía el texto bíblico, pero para empezar a aterrizar, hermanos, quiero empezar a decirles lo siguiente. No se trata entonces primeramente de que un cristiano se case con un incrédulo. No se trata primeramente de eso. Y aquí viene el otro. La pregunta sería, ¿quién es un cristiano? Que me parece muy interesante. Y alguien podría decir, bueno, el que es miembro en plena comunión, que el que ya se bautizó y asiste a la iglesia. Y yo te respondo, no. No y no. Pero tú dices, ¿pero por qué, pastor? ¿Cómo que no es un cristiano? Si yo lo vi, llegó al culto. Sí, es cierto. Pero déjame decirte que los hijos de Dios es como dice Apocalipsis. Al que venciere, dice Apocalipsis. Yo le daré una piedrecita, dice. Le voy a dar una piedra, déjame ver si puedo ilustrarte ahora con una piedra. Okay. Dice, al que venciere le voy a dar una piedra, dice. Lo bueno que aquí tenía a la mano una piedra, mira. Le voy a dar una piedra, dice. Y en esa piedra, un nombre escrito. Y nadie más lo sabe, dice. Solamente sabe el que lo da y el que lo recibe. Solo el que lo da y el que lo recibe saben
de ese nombre nuevo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo te podría decir, oye, vamos a ser jueces y vamos a ser dictaminadores y nos vamos a poner a contar cuántos cristianos hay en la iglesia. Entonces, tú dices, ok, vamos a ponernos a pensar cuántos cristianos hay en la iglesia. Y tú dices, oh, bueno, son 200 porque la lista dice 200. Pero resulta, hermano, que eso tú no lo sabes. No lo sabes. ¿Cómo que no lo sé? No. ¿Y quién lo sabe? Dios y el que lo recibe. Dios y el que recibe es el que sabe. Pero pastor, ¿y si está en la iglesia? Mira, te puedo asegurar que algunos de los que están en la iglesia no son hijos de Dios. Pero ¿cómo se atreve a decir eso, pastor? Uy, no. No, sí. Es verdad. ¿Te acuerdas de la parábola de la cizaña y el trigo? Esa también aplica para la iglesia. Sí. Hay algunos que están en la iglesia y no son cristianos. Algunos simplemente llegaron porque les interesó la jovencita que era muy guapa y que está ahí en la sociedad juvenil. Probablemente. Yo no estoy diciendo que ustedes son así. No, 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 no. Líbreme el Señor de acusarles de esto. No, de ninguna manera. No, no. Yo confío mucho y oro al Señor para que ustedes sean hijos de Dios, para que ustedes sean cristianos. Definitivamente. Yo quiero que ustedes sean hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos están ahí, pero no son cristianos. Eso debe quedar claro. Pero también, no todos los que están fuera de la iglesia son incrédulos. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay muchos que están fuera de la iglesia y son hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? No, sí. En el tiempo Dios los va a llamar. Algunos ya fueron llamados y no los conoces. Y otros todavía serán llamados. Pero eso no significa que no sean hijos de Dios. ¿Y qué sucede, pastor? Entonces, ¿me puedo casar con un incrédulo, pastor? Y aquí viene la respuesta, hermano. La pregunta no es si te puedes casar con un incrédulo. La pregunta es si te puedes casar con alguien que no está en la iglesia. Esa es la pregunta. ¿Me puedo casar con alguien que no está en la iglesia? Esa es la pregunta. Porque a veces los jóvenes entendieron que solo se deben casar con los que están en la iglesia y tal vez solo con los que están en la sociedad juvenil. No, no es así. Quien te diga que solo te puedes casar con los que están en la sociedad juvenil, allá en la iglesia, no es así porque se te estaría engañando y se te estaría restringiendo a algo que probablemente no vaya a ser. Muy probablemente no vaya a hacer eso. ¿Qué tal si no le gustas? ¿Y qué tal si es tu familiar? ¿Cómo te voy a obligar? No. Y entonces, pastor, ¿me puedo casar con uno que está fuera de la iglesia? Esa autorización no puedo dártela yo porque yo soy pastor. ¿Quién entonces te puede dar esa autorización? ¿Los ancianos de la iglesia? No, ellos son ancianos. Entonces, ¿quién puede darte esa autorización? Tus padres. Tus padres. Pero con cualquiera, no. Mira, joven, yo te recomiendo que si tú estás pensando en buscarte a alguien a quien amar y con quien estar en tu vida,
Bueno, en principio te felicito, está bien, ¿no? Está bien eso. Pero pide la sabiduría de Cristo y la dirección de Cristo. Dile al Señor que te ponga a alguien a quien amar en tu camino. Puede que esté en la iglesia, puede que no esté en la iglesia. ¿Ya? Pero que el Señor te lo ponga. Ese es el punto. Y que te dé sabiduría. Porque va a ser evidente, joven, va a ser evidente, señorita, de verdad. Oiga, pastor, fíjese que hay un jovencito que me habló, pero no asiste a la iglesia ni viene a la sociedad juvenil. Y perfecto. Mira, hombre, si tú te buscaste una mujer, no estaba en la iglesia, pero te la buscaste y es mujer, gloria a Dios. El problema es que tú te hayas buscado un hombre. Bueno, ahora dicen que la gente tiene libertad de hacerlo. Y sí, pues ¿quién se los va a impedir? El punto es que yo moralmente no te lo recomiendo, por supuesto. Yo te diría, no, joven. ¿Ok? Señorita, no que me encontré un hombre, pastor, pero no asiste a la iglesia. No asiste y, bueno, mientras sea un hombre, para ti, jovencita, gloria a Dios por eso. 2, evita la fornicación. Es eso, evita la fornicación. Conócelo primero. Conócelo. Habla con él, habla de sus convicciones, habla de las tuyas también. Platiquen primero y procuren evitar la fornicación. Es eso a lo que me estoy refiriendo. Ya, Dios te va a dar sabiduría, tus padres te van a orientar, la Biblia te va a enseñar. Pide consejo con un pastor o con un consejero. Dile, oye, hay un jovencito que ya me habló, tu señorita, ¿no? Ya me habló un jovencito, pero no asiste a la iglesia. O me dice que es de tradición católica romana. Platícalo con un consejero, platícalo con un pastor. Conócelo. Conócelo, ese es el punto. Y platícalo. No, pero es que nuestros padres antes decían que la mujer tiene que seguir al hombre a donde vaya y me tengo que yo ir al mundo. No, de ninguna manera. Jovencito, hoy no voy a avanzar en el texto, pero el mismo texto nos da evidencia. Quizás en otra ocasión. El mismo texto nos da evidencia y quiero que lo sepan y quiero que quede claro. En Cristo, el varón no es más ni la mujer es menos. No, 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 no. Son iguales en Cristo Jesús. Con todo respeto, de verdad. Mujeres, ustedes valen no por su sexo, o los hombres no valen por su sexo. No, 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 no. Valen porque fueron comprados con la sangre de Cristo. Y el valor que tienen se los ha dado la sangre de Cristo Jesús. Y hoy no se puede decir que Cristo pagó más por los hombres y menos por las mujeres. No, 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 no. En Cristo el pago fue el mismo. El precio fue el mismo. Por lo tanto, hermanos, tomen en cuenta que ustedes pueden decidir. De verdad que pueden decidir, pero con sabiduría de Dios. Yo no los voy a confinar y decir, oiga, es que solo busquen al joven de la sociedad juvenil. No. Bueno, si lo encuentran ahí, pues qué bueno, ¿no? Tarea más fácil. Sí, pero ¿y si no? Entonces ustedes verán, buscarán la dirección del Señor, claro que sí, pero aprendan y sepan, hermanos, que un hijo de Dios no siempre se encuentra en la iglesia. Les comento lo siguiente, nomás no lo digan. Miren, hay hermanos que se han casado dentro de la iglesia porque ahí se encontraron, pero resulta que él o ella, muchas veces él, han sido de los maltratadores, abusadores, malvados, perversos. Y no estoy acusando a nadie,
porque todos traemos esa naturaleza en el corazón. Lo que estoy diciendo es que en cuanto al matrimonio, si es que cuando pensaron en yugo desigual estaban pensando en el matrimonio, en cuanto al matrimonio, hermanos, que te encuentres a él o a ella dentro de la iglesia no es garantía de que serás feliz. No lo es. Eso es un tema diferente que tendrá que tratarse también para otra ocasión sobre algunas pautas para la armonía matrimonial, por ejemplo. Pero en cuanto a ustedes, hermanos, consideren la dirección de Dios, la dirección de la palabra. Cuando digo la dirección de Dios es la oración, la dirección de la palabra, el consejo de algún pastor, algún consejero, la autorización y bendición de los padres, les va a dar mucha paz y les va a dar la dirección adecuada. ¿O es que acaso Dios nos va a guiar mal? No, hermanos, no. De verdad que no. Dios nunca ha guiado al mal a sus hijos e hijas. Nunca. Siempre nos va a dar dirección correcta. Por eso, no teman buscarse a una persona, ya, independientemente si lo encuentran en la iglesia o fuera de ella, pero yo sé que ustedes serán sabios y prudentes. Pastor es borracho, ¿me caso con él? Mira, jovencita, si tú quieres vivir con un borracho toda tu vida, un alcohólico, adelante, yo no te lo voy a impedir. Pastor, es que ella se dedica a la prostitución, ¿me caso con ella? Joven, si usted quiere vivir así con una mujer, yo no se lo voy a impedir. Pero ¿qué dice la sabiduría ahí? ¿Qué dice ahí la razón? ¿Verdad que tu propia conciencia te dice que eso no está bien? Entonces, busca sabiduría de Dios. Pastor, es casado, pastor, tiene una mujer, pero me dice que lo va a dejar si me case con él. ¿Te quieres casar con él? Digo, estoy hablando irónicamente. ¿Sí? Pastor, es que es casada, pero me dijo que lo va a dejar si yo me caso con ella. Espérate un poquito. Detente brevemente y entiende que la misma razón te está diciendo, joven, no son así las cosas. Y el temor de Dios te va a guiar. Por eso yo te aseguro, ¿eres temeroso de Dios? Te aseguro que el temor de Dios te va a guiar por el camino correcto. De verdad. Hermanos, yo no terminé porque resulta que ya llegaron mis 50 minutos. Entonces, hermano Iñaki, el texto no ha terminado, pero mi tiempo terminó. ¿Qué me dices? No se limita, hermano. Bien, me tomo brevemente unos 10 minutos más. Pablo dice, y aquí voy, ¿qué acuerdo puede tener el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Y quiero detenerme aquí con ustedes brevemente. Hermanos, el templo es el lugar donde Dios habita. Y les recuerdo, Pablo no se está refiriendo al templo que ustedes tienen como edificio. De hecho, ese no se llama templo en esencia. En esencia, ese es un edificio de culto, una casa de reunión, una casa de oración, pero no es un templo. El templo real que existió fue el templo de Jerusalén, pero ahora ya ni siquiera eso existe. Pablo
Muy bien, alguien está escribiendo, ahorita lo leo, hermana. Entonces, el verdadero templo de Dios es usted. Pablo lo está diciendo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Ok. Ahora, piénsalo así. Si tú eres el templo del Dios viviente, eso significa que no hay comunión entre el templo del Dios viviente y los ídolos. Y haciendo referencia con lo que Pablo ya ha dicho anteriormente a esto, Pablo dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dijo, no unan su cuerpo a la prostitución y no unan su cuerpo a la fornicación. Ahora, Pablo, cuando habla de prostitución y fornicación, está hablando primeramente de los ídolos. Porque eso es ser infiel a Dios. Porque la fornicación y la prostitución no es otra cosa más que una forma de infidelidad. Y Pablo está hablando de los ídolos y convivir con los ídolos es ser infiel a Dios. En caso de los corintios. Ahora, si tú convives con la maldad, entonces tú estás siendo infiel a Dios. Porque tu cuerpo le pertenece a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si tú quieres ser fiel, abandona ese tipo de prácticas. Ahora, ¿qué pasa con la fornicación sexualmente hablando? Porque ese es otro tipo de fornicación, no es la única. Es otro tipo de fornicación. Bueno, Pablo dice que no lo hagamos. Dice que no vivamos en fornicación. Pero pastor, mi cuerpo dice otra cosa. Porque puede suceder y eso sucede. Mi cuerpo dice otra cosa. Hermano, hay muchas opciones. Yo no te voy a restringir en opciones. Hay muchas opciones. Yo te puedo decir lo que dice la Escritura y la Escritura dice, no, hermano, no vivas en fornicación sexualmente. Ahora, entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, en estos casos, número uno, o te concentras demasiado al ejercicio, a tus estudios demasiado, y le echas ganas hasta que llegue el tiempo en que tú dices, es el tiempo de que me case. O número dos, te casas. Número dos, te casas. Oiga, pastor, pero soy joven. Habla con tus papás. Sé honesto con tus padres. Y dile, papá, vamos a hablar de sexualidad. Si papá no llegó y te dijo, hijo, vamos a hablar de sexualidad, ahora tú vas con tu papá y le dices, papá, vamos a hablar de sexualidad. ¿Ok? Y tú le dices, oiga, yo me gustaría casarme. Yo quiero obedecer las escrituras de no estar en fornicación sexual también. Pero soy joven, papá. ¿Tú me das tu aprobación? No voy a truncar mis estudios. No quiero tampoco truncar mis estudios, pero dame opciones. ¿Sí? ¿Me das tu aprobación? Si tú dices cásate, pero no tengas hijos pronto porque eres demasiado joven, te haré caso, papá. ¿Ok? Te haré caso. Pero voy a necesitar tu apoyo. Te lo digo de una vez, así como va, ¿no? Voy a necesitar tu apoyo. De verdad. Porque yo quiero mantener mi cuerpo en santidad también sexualmente. Porque lo repito, la fornicación sexual no es la única clase de fornicación. La fornicación tiene que ver con todo aquello que transgrede la santidad, la pureza y que es infiel. Tiene que ver con todo eso. Y por supuesto, la sexualidad es una de ellas en caso de que tú quieras ser infiel o quieras unir tu cuerpo a la maldad. No que la sexualidad sea maldad. No, no, no. La sexualidad no es maldad. Pero dentro del orden correcto
eso es lo que la Escritura ordena. Por eso, tienes opciones. O de verdad te pones muy disciplinado y haces mucho ejercicio y te concentras demasiado en el estudio y tienes mucho dominio propio. O te casas, que es la otra opción, y no contraviene a los principios bíblicos. Y el hecho de que te cases tampoco significa que abandones tus estudios. No, 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 de ninguna manera. No significa eso. Entonces, a lo que vamos entonces es, hermano, que tú puedes ordenar tu vida a la luz de Cristo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Y qué tal si tengo hijos? Bueno, puedes decidir no tenerlos luego si eres muy joven. Mira, te comento, y este es mi caso particular. Yo no significa que me casé muy joven. No me casé muy joven. Porque yo pensaba también en mis estudios, ¿ok? Y no me casé muy joven. Por alguna razón no he recibido hijos. Por alguna razón. Pero te comento, no significa que he truncado mis estudios. Me casé y he seguido estudiando. He seguido estudiando. Ese es el punto. Que ordenes tu vida a la luz del Señor. Eso no significa que no puedas casarte. Eso también te lo digo de una vez. No significa que no puedas casarte, pero sí que tienes que hablar con tus padres al respecto. Eso sería lo ideal, lo correcto, para seguir las instrucciones del Señor en este caso, ¿no? Por esto, hermano, yo sí te recomiendo, yo sí te digo, por favor, también evita la fornicación sexual, no solamente la fornicación sexual, evita toda clase de impureza, pues. Toda clase de infidelidad al Señor y todo aquello que contamine tu cuerpo, es lo que te estoy diciendo, evítalo. Pero si tú tienes necesidades, y sin duda los tienes porque el Señor te las dio, y es correcto, entonces, por favor, pide sabiduría al Señor y decide qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si tú decides casarte y eso es con la bendición de tus padres y el apoyo de ellos, perfecto. Gloria a Dios por eso. Sí, eso no significa que vas rumbo al fracaso o a la esclavitud. No. Nadie se casa para ser esclavos, nunca. Y nunca permitas casarte para ser esclavo de nadie. No, de ninguna manera. Tu única esclavitud, si es que lo quieres ver así, es con el Señor. Él es tu dueño, le perteneces a Él. Y nada más a Él. Muy bien. Yo ahora sí, me detengo aquí. Quiero decirte, eres el templo de Dios. Tu vida está consagrada a ser santa, a ser pura, porque eres el templo de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero ahora en las cuestiones prácticas tú tienes que decidir con mucha sabiduría qué es lo que vas a hacer. Muy bien. Ahora sí, vienen las preguntas, porque yo sé que este tema levanta muchas preguntas. Mientras leo aquí algún chat que me parece apareció por aquí, déjame, lo busco. Vienen las preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Quiere que se la lea? Por favor. Dice Mary. Pastor, yo me uní en yugo desigual y en un tiempo sí tenía el pensamiento de divorciarme porque pensaba que mi familia no tenía la bendición de Dios por culpa de mi esposo. Pero un día un hermano de la iglesia que fue a predicar leyó 1 Corintios 7, 12 al 16. Entonces comprendí que tenía que orar mucho por mi esposo para que algún día lo alcanzara si era su voluntad. Mary. Exacto, ese es un camino. Ese es un camino, ¿ok? Pero, por favor, hermanos, no piensen, ay, híjole, yo me casé con un pagano y ahora... No, hermanos, usted ni siquiera sabe quién es hijo de Dios y quién no lo es, de verdad, no lo sabe. Eso lo sabe Dios, por eso pídele mucha sabiduría al Señor. Porque tú me puedes decir, oiga, pastor, es que yo estoy bien enamorada de un chavo que conocí en la prepa o en la secundaria, no lo sé.
y ahora ya no sé qué hacer. No, hermano, pide sabiduría, hermana, pide sabiduría de verdad al Señor y conócelo. No te dediques a la impureza ahora sexual, no, no, no. Conoce a la gente, considéralo, considera a la gente. Dios no quiere que tú te apartes. Dios no quiere más bien que tú te vuelvas ermitaño. No, no. Dios quiere que tú conduzcas tu conducta en pureza y tu sexualidad también. Esa es la idea de Dios. Pero no quiere que te apartes de la gente. No, no es así. ¿No? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, pastor. Adelante. Bueno, en realidad son dos. Una que me vino hace un momento y otra que ya tenía planeada. La primera es, en caso de que sea hombre o mujer, joven hombre o joven mujer, le guste mucho una persona que se rige bien en sus estudios, que es respetuoso, que da, vaya, buen ejemplo, pero dice, no hay Dios, no creo en Dios, yo respeto tu doctrina, que vayas a tu templo, pero no creo en Dios, no me lo metas aquí, pero te quiero, te amo. ¿Qué procedería o cuál sería su consejo? Es muy interesante eso y te felicito por pensar en ese tipo de conducta. Mira, en caso de que esta persona quiera establecer una relación de noviazgo, pero son convicciones totalmente distintas. Establecen relaciones de noviazgo, pero son convicciones distintas en el sentido de que sí es ateo. Eso se llama ateísmo. Él es ateo, no solo en la práctica, en este caso es ateo intelectual, se llaman ateos intelectuales. Entonces, un ateo intelectual dice, yo no creo que haya Dios, pero dice, pero yo quiero ser tu novio o tu novia, depende de quién es, ¿no? Quiero ser tu novio o tu novia y me gustaría establecer una relación contigo. Ok, ahí viene el otro asunto. Viene la otra parte y la otra parte se entiende que es cristiana. Le dice, ¿sabes qué? De mi caso, yo creo que hay Dios y no solo creo que hay Dios, yo creo que dejó mandamientos y creo que los dejó en la Biblia. Y yo quiero obedecer los mandamientos de la Biblia, los mandamientos morales y los mandamientos que están del Evangelio. Yo los quiero obedecer. Y yo, entonces, quiero también ser parte de su pueblo, de una iglesia. Además, también quiero honrar a mis padres en estos credos. Así que, de mi parte, yo creo que hay Dios. Yo quiero ser parte de una iglesia y quiero honrar los mandamientos de Dios y de mis padres. Ahora viene la pregunta. Aún así, y porque esto es para mí, esto es para toda la vida, porque yo creeré que hay Dios, truene, llueve, relampaguee, se caiga el mundo, seguiré creyendo que hay Dios. Ahora viene la pregunta. Aún así, ¿quieres estar conmigo? Y aún así quieres estar conmigo, porque eso es lo crucial. Y yo no voy a cambiar por nada. Y además, déjame decirte que honro el día domingo como un día de reposo. En otras palabras, yo me reúno con la iglesia. ¿Aún así quiere estar conmigo? Además, considero que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Aún así quiere estar conmigo? Y así sucesivamente. Y ahí no va a caber más que de dos, nada más. O se decide a estar contigo y respeta todo lo que crees, aunque no haga lo mismo que tú en el sentido de creencia, pero respeta todo lo que crees. O te dice, ¿sabes qué? No, mejor no. Mejor no. Mejor me detengo. Solo le queda de dos porque no hay otro camino, porque las convicciones tuyas son muy fuertes. Obviamente, también ahí va a entrar el consejo y la dirección de tus padres, definitivamente. Pero
pero se trata de una persona hipotética del que tú dices, bueno, es una persona que en cuanto a moral y en cuanto a ética, es una persona demasiado responsable, es una persona con una excelente conducta y muy respetuosa. O bueno, se entiende que estamos hablando de un tipo de persona en particular. Se tendrá entonces que ver que hay ahí dos convicciones. Si él quiere y respeta, o ella quiere y respeta, gloria a Dios. Si no, él mismo o ella mismo lo dirá. ¿Sabes qué? Quédate con tu Dios y tu religión, pero no puedo, ¿no? Él o ella mismo lo dirán. Gracias, Pastor. La segunda es un comentario de una pues conocida. No puedo decir que es mi amiga porque no la conozco bien. Bueno, me gustaría que Zaret preguntara antes de que yo lo hiciera para que pues haya diversidad de comentarios. Dale, Zaret. Okay. Gracias. Buenas tardes, Pastor. Bueno, yo a más de una pregunta, solo es un comentario que en un tiempo yo, pues me surgió esto y creo que pues he practicado mucho ese pensamiento que tengo. Y es que si, bueno, que nadie te va, que si alguien ama a Dios, te va a poder amar a ti. Entonces creo que eso es algo que debemos de pensar siempre, porque pues como usted decía, ¿no? Y me acuerdo también mucho que hace muchos años en la intermedia usted predicaba y nos decía que incluso dentro de la iglesia, pues hay personas que, como usted dijo en esa ocasión, son caínes, ¿no? Que realmente, pues aunque vayan, aunque estén, asistan, incluso que sean directivos de sociedades, pues tristemente su testimonio o su manera de pensar no son como Dios. Entonces creo que si solo pensamos en eso, si a mí me gusta una persona, pero esta persona no ama a Dios, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que esa persona me demuestre afecto, me demuestre cariño, pues yo creo que no vamos a poder tener una relación pues como Dios quiere, ¿no? Porque pues Dios es amor y creo que en ese amor se debe de basar una relación. Entonces, pues solo es un comentario y también me gustaría platicarles rápidamente que hace mucho una hermana predicaba que en su iglesia había un joven que se había juntado con su novia y habían tenido un bebé, un niño, pero que después esta muchachita, después como de 8 meses, lo terminó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que ya no me gustas, ya no tengo interés por ti y estoy enamorada de una mujer. Y entonces él estaba enfrentando pues un problema muy difícil porque tenía un hijo con esta persona, pero ahora ese hijo ya le estaban enseñando otras ideas, ya estaba viviendo en otro ambiente en el que el papá pues nunca había vivido. Entonces creo que para evitar todo ese tipo de problemas, para evitar nosotros mismos que nos lastimemos, que llevemos una vida pues sufriendo, siempre debemos de pensar en eso, que el mayor ejemplo de amor es Dios a través de Jesús y que ese amor debemos de dar para que también podamos recibirlo. Entonces, pues ese es mi comentario y pues ya. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, pastor. Gracias, Arek. Le comentaba que no puedo decir que es mi amiga porque no la conozco bien, pero cuando le hablé del tema, me dijo que le llamaba la atención por punto número 1, pues porque había tenido experiencias, ¿no? Tenía un conflicto como entre, si no era de la iglesia, pues le daba culpa, ¿no? Y si era, y sus novios de afuera, pues a veces como que la hacían sentir mejor. Entonces me decía, ¿cuál es el camino, ¿no? Ideal para mí, ¿no? Porque pues a mí sí me causa problema y porque andar con cristianos que no son cristianos realmente, pues no como que no te permite fiarte ya después de los creyentes, ¿no? Esto me decía ella. Ok. Primero, hermanos, si ustedes evitan la impureza sexual en su cuerpo, en sus relaciones, yo, como pastor, te diría, no te sientas culpable. No hay razón. La culpa existencial ya Cristo la quitó, la borró cuando te justificó. Cuando te perdonó, quitó
la culpa de tu vida. Ya no hay condenación. Ya no hay culpa. Ahora, entonces ya no tiene por qué sentirte culpable en ese sentido. Si tú no estás viviendo en impureza sexual con él o con ella, no te sientas culpable. No hay por qué sentirte culpable. Porque no estás transgrediendo ningún mandato en ese sentido. Conoce gente, de verdad, yo sí te recomiendo, conoce gente. Entonces, el punto es que evita la fornicación, evita la impureza sexual. Ese es el punto al que voy. Evita la impureza sexual en este caso. Y conoce gente. Mira, no vayas con prejuicios. No, es que no asista a la iglesia. No vayas con prejuicios. Dios sabe quiénes son sus hijos, de verdad, yo te lo aseguro. Dios sabe quiénes son sus hijas. Él lo sabe. Así que, por favor, conoce gente. No te cohibas en ese sentido de conocer gente. No, al contrario. Evita la impureza sexual, eso sí, por favor. Eso es lo que yo te recomiendo. Evita deshonrar a tus padres, eso sí, por favor. Pero no te cohibas en conocer gente. Y pastor, y si no está dentro de la iglesia, no te preocupes por eso, de verdad. No te preocupes por eso. Por eso no entregues tu cuerpo a la impureza sexual. Eso es lo que te estoy diciendo. Si una vez que conociste a la gente viste que no es lo que estabas buscando, viste que no es lo que es sabio, es sencillo, se dice gracias por permitirme conocerte. Hasta aquí, gracias. Ok. No puedo continuar ni puedo ir más allá. No puedo. Por mis convicciones, por muchas razones, no puedo. Porque no es así como Dios me ordena, ¿no? No es así como Dios me ordena. Y punto, ¿no? Voy a ver, me parece que apareció otro chat aquí, no sé si estoy equivocado. Si me ayudas, Iñaki, sería excelente. Le voy a dar lectura. Uh-huh. Ok, dice Leticia, cuando yo me casé legalmente no nos casaron en mi congregación porque no éramos miembros de la iglesia. Él venía de una familia extremadamente católica y estaba en desacuerdo con la idolatría de su pueblo. Mi esposo con el tiempo se integró a una iglesia bautista y se bautizó allí. El pastor nos dijo que desde que nos casamos nos unimos ante Dios, ante Dios. Gracias a Dios, Él aceptó a Cristo como su Salvador y sí es importante que los que conocemos de la palabra trabajemos para la gloria de Dios compartiéndole la palabra a nuestro cónyuge y sobre todo nuestro testimonio. Efectivamente, hermanos. Miren, cuando te unes delante de Dios, cuando firmas ante el juez, cuando te casa un pastor, ¿cuándo lo haces? Te unes ante Dios. Cuando haces un pacto de fidelidad y de confianza con él o con ella. Ese momento. Por eso, esos que dicen que la unión libre, yo les aseguro que la unión libre no existe, hermanos. ¿Libre de qué? A ver, ¿libre de qué? Mira, suponiendo que un jovencito decide una vez con ella, con una jovencita, oye, ¿y si nos unimos en unión libre? ¿Y si nos vamos, nos huimos, no nada más saliendo de la escuela? ¿Te parece? Y mi papá tiene un cuarto por allá y nos vamos, ¿te parece? Y ya después les avisamos, una semana después, ¿te parece? No, pues que sí, vale, pues. Y se van. ¿Están haciendo malas cosas? Claro que sí, sí, pero se fueron igual. ¿No? Y el papá dice, híjole, es que mis hijos, mira, ni siquiera se casaron y ya viven en unión libre y llevan así 6 meses. No es cierto. No viven en unión libre. ¿Libre de qué?
Bueno, libre del Estado, pues sí. Libre del Estado, sí. ¿Y libre de qué? Porque libre de compromisos no están. Ah, te aseguro que si esa jovencita, o él, o el jovencito, resulta que en 2 meses le fuera infiel, no se darían unos agarrones, porque no están libres de compromiso. No lo están. Porque delante de Dios, el día que se unieron, se casaron, con todo respeto. Se casaron y no están libres de Dios. De hecho, nadie lo está. Por eso, no es cierto que estén libres de Dios. No. De ninguna manera, nadie está libre de Dios. Mira, que quede claro, Dios gobierna este universo milímetro a milímetro, tanto en lo físico, como en lo moral, como en lo social, como en lo económico, como en lo estructural, como en lo espiritual. Dios lo gobierna todo, también en nuestras relaciones. Así que no es cierto que estén libres de Dios. Del Estado sí, y por eso es que en su momento deben unirse ante el Estado. Deben hacerlo. Y de la iglesia, y si no se casan por la iglesia, bueno, es porque no conocen a Cristo. El que conoce a Cristo sí busca casarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere imitar a Jesús. Eso ya se los explicaremos cuando se casen, ¿verdad? Pero bueno, eso sí nos invitan. Entonces, quieren imitar a Jesús. Los que no lo hacen es porque no conocen a Jesús. Pero eso no significa que estén libres de Dios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?